Tíralo, Gabriel. Miércoles Santo. Mira cuántas caras tristes. Miércoles Santo. Cristo, tú vienes para acá, Cristo, hay que meter candela. Vamos a ver si hacemos una bichuelita, ¿verdad? Miércoles Santo, míralo ahí. Traigamos el arca. El arca se ha perdido, hermano. El arca simboliza la presencia de Dios. ¿Cómo que no, Rachel? Tú vienes para acá, hay que prender candela, mira. Miércoles 1 de abril, mándame la foto para incluirla en el flyer. Miércoles Santo, diga conmigo, miércoles Santo. En vez de té vamos a dar bichuela con dulce. Mira, pero aplaudieron. El que no quiera que no se la coma, gloria a Dios, míralo ahí. Traigamos el arca. Miércoles Santo. Vamos a cerrar esta semana con broche de oro, miércoles Santo. Y el domingo de resurrección, nos reunimos aquí 5 de la tarde. Usted va a brincar, saltar, patalear, pero el domingo hay culto. Porque hay gente que se le olvida que hay culto. Usted va a saltar, que playa, que piscina, que habichuela. El domingo hay culto. Dígale al que está al lado, el domingo hay culto. Y el viernes 10, suéltala, Gabriel, porque esto es de gloria en gloria. Viernes 10 de abril, 10 de la noche. Gabriel, hay un pleito. Jueves 10, no es que tú no estás de acuerdo, Gabriel. Porque con esa gloria hay que estar de acuerdo, porque eso es para gente. Mire, el viernes pasado yo estuve en la vigilia hasta que descienda, que era en la iglesia del pastor José María Alcántara, y yo me fui de ahí a las 6. Yo llegué a las 11 y me fui a las 6. ¿Tú estabas ahí, Christopher? Yo te grabé y de todo ahí, porque yo estaba en el fuego. Fui con unas cuantas guerreras que se estaban cabeceando allá. Yo nada más la miraba así de reojo. Pero se dio buena, diga conmigo, se dio buena. Y esta del 10 promete también delante del Señor ser una candela. Ahí no hubo desperdicio, hermano, ahí no había forma de dormirse. Porque se iba una candela, entonces venía otra. Se iba una candela, ahí no hay pausa. Así que prepárese, duerma bien, vamos a tener café, etcétera, para que usted se prenda, mire, hasta que descienda. Eso es candela, chispa y fuego. Johnny el Indio, el pastor José María Alcántara, Elías Silverio. Esa gente Dios lo usa tremendo. Esta mujer, Rebeca Espíritu Santo, eso es terrible. Prepárese para volar por los aires. Que esa mujer Dios la usa terrible. Y el pastor Abel Zorrilla, ya usted sabe. Así que prepárese. Ahí la más chiquita del grupito soy yo. Mírenme ahí donde estoy. Que nada más se me ve la cabeza con el micrófono así. Los otros ya usted sabe. Esa gente vuelan por la silla. Esa gente venga preparado con ropa cómoda a gozarse ese día porque vamos a amanecer. ¿Cuáles están dispuestos a que amanezcamos? Yo tengo que amanecer obligado, yo soy la pastora. Pero si yo amanecí en la ajena, no voy a amanecer en la mía, porque hay gente que amanece en lo ajeno. Cuidado los que andaban conmigo. Amanecen en la ajena y en la de ellos no. Entonces pónganse, los que fueron conmigo cayeron en el gancho. Diga conmigo, cayeron en el gancho. Porque ya yo sé que ellos amanecen. Ese día prepárense que nos fuimos en gloria. Así que le damos gracias al Señor, recordándole que esta gente tan prendida que ellos tienen una el Viernes Santo en Villajuana. Ellos me dijeron, pastora, mande un remanente. Yo dije, bueno, ese remanente de nada va a estar comiendo habichuela en el río, porque ellos tienen una el Viernes Santo. Si yo estuviera aquí me fuera para allá, pero como yo no voy a estar aquí, nos vemos el día 10. Amén. Denle un aplauso al Señor, que Él es bueno. Póngase sobre sus pies y vamos a la palabra del Señor, que Dios es bueno. Y Dios
Es el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. Dios habita en las alturas, en la santidad, incomparable su majestad. Pero en un ser humano puede habitar cuando viene humillado ante su altar. Corazón quebrantado convierte en su trono y él habita. Y Dios es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo. Es Dios que habita en las alturas, en la santidad, incomparable su majestad. Pero en un ser humano puede habitar cuando viene humillado ante su altar. Corazón quebrantado convierte en su trono y él habita. Mi Dios, aleluya. ¿Cuántos son de la vieja guardia? El que habita en la eternidad, tuyo nombre es santo. Es Dios que habita en las alturas, en la santidad, incomparable su majestad. Sí, pero en un ser humano puede habitar cuando viene humillado ante su altar. Corazón quebrantado Convierte en su trono y en habitar. Santo. Mateo capítulo 21, versículo 8 en adelante. Eso nada más se lo sabe la vieja guardia, Persis Melo. Pero eso es tremendo, eso tiene palabra, tiene esencia. No como los disparates que se están oyendo por ahí. De que ahora tú en el monte, que lloro aquí. Oye, la cosa está peligrosa. Y tú oyes a los cristianos aplaudiendo eso, burlándose del evangelio, de la consagración y de la búsqueda de Dios. Porque hay personas que se han levantado para atacar lo que el evangélico hace. Y son evangélicos también. ¿Cómo yo voy a hacer un video de talpando un caldero a las 12 del día diciéndole: tu pastor está predicando todavía y aquí la comida se va a servir? Tú vas a cenar cuando llegue a tu casa, sembrándole cizaña al miembro. Yo no sé si usted lo ve bien, pero yo me encuentro que en vez de usted hacer un video juchando al que se está congregando para que se desespere, usted debería decir lo que la Biblia dice. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo estaba viendo ese video ahorita. Yo dije, mira, yo voy a orar para que Dios use a este muchacho, así como él le llega a miles de personas contradiciendo lo que la palabra de Dios dice, para que Dios lo use fundamentando al pueblo con la palabra, no contradiciendo, porque hay muchos en las redes que están contradiciendo la palabra. Así que vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 21, del versículo 8 en adelante. Y como son palabras de Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna. Diga conmigo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús,
el profeta de Nazaret de Galilea. Ayúdeme a darle gracias al Señor. Gracias por tus palabras, Dios, que son benditas, que son vida. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, que no seamos solo oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor y siéntese. Vamos a predicar en esta noche y vamos a hablar de que hoy, de manera tradicional, hoy domingo, se conmemora lo que es el Domingo de Ramos. ¿Cuántos saben que hoy es Domingo de Ramos? La Iglesia Católica le bautizó de esta forma porque los teólogos, los estudiosos, las personas que escudriñan y estudian la palabra de Dios, determinaron que probablemente o posiblemente el domingo antes de la resurrección fue el domingo cuando Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada triunfal tiene un significado teológico importante, porque esta entrada fija el inicio de lo que es la pasión de Jesús. Fija lo que es el inicio de los padecimientos ya profetizado 700 años antes por el profeta Isaías en el capítulo 53, donde habla del padecimiento del siervo de Jehová, donde habla del sufrimiento que iba a padecer Jesús por causa del pecado de la humanidad. Y es importante entender el motivo por la cual Jesús determina entrar a la ciudad de Jerusalén. Cuando estudiamos y observamos la historia de Jesús, nos damos cuenta de que Él nace en una ciudad llamada Belén. Pero de Belén dice que se va a vivir a otra ciudad llamada Nazaret, exactamente en Galilea. Y dice que allí empezó a ejercer su ministerio, en Galilea de los gentiles. Y dice que uno de los lugares donde Jesús más estuvo y operó en su ministerio fue en la ciudad de Capernaum, que estaba a unos 100 y pico de kilómetros de Jerusalén. Jesús operaba en aquellos lugares. Bajaba a Jerusalén cuando se celebraba alguna fiesta, el Hanukkah, la fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús no operaba en Jerusalén, sino que operaba en otras ciudades. Usted puede ver que él iba a Jericó, él pasó por Samaria, etcétera, etcétera. Pero vemos que la cumbre de su ministerio llega al clímax cuando Jesús decide entrar en Jerusalén. Diga conmigo, entrar. Y esta cita que leímos en el libro de Mateo capítulo 21 marca este inicio importante, porque cuando Él determina entrar a Jerusalén, Él está yendo de manera voluntaria al lugar donde Él sabía que lo iban a crucificar. Por eso Él dice: a mí nadie me toma la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque a Él no lo llevaron, Él fue. Diga conmigo, Él fue. Él se entregó por sí mismo. Él se entregó y fue de manera voluntaria a la ciudad de Jerusalén. Pero me llama algo la atención, y es muy importante que usted entienda esto. Teológicamente se habla de que en esta entrada triunfal Jesús no entró por cualquier puerta. Él entró por la puerta llamada la puerta de la misericordia. Otros la llaman la puerta dorada. Es la puerta más antigua y la única que actualmente está sellada en la ciudad de Jerusalén. Esta puerta nadie puede cruzar por ahí. Está enfrente del monte de los olivos. Y esta puerta fue cerrada, fue sellada por un gobernador otomano en el 1541, porque había una profecía o un rumor de una profecía de que el Mesías príncipe, cuando viniera a la tierra, iba a entrar por esta puerta. Por lo tanto, para que esto no ocurriera,
Él la selló. Pero si nos vamos a las escrituras, al libro de Ezequiel, vamos a encontrar una profecía muy importante y nos daremos cuenta de que este rey estaba asustado por este acontecimiento de la puerta, porque realmente la Biblia habla de esto. Cuando vamos a las escrituras, nos damos cuenta que la Biblia habla de una puerta. En Ezequiel capítulo 44 dice de la manera siguiente: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, por ese mismo camino saldrá. Y me llevó Jehová hacia la puerta del norte, etcétera, etcétera. Si usted se fija, a esta profecía le tuvo miedo este rey y mandó a cerrar la puerta, porque se habla de que por esa puerta fue la puerta que Jesús entró a Jerusalén, y que por esa puerta los judíos piensan que cuando el Mesías venga va a entrar por ella. Cuando Jesús hace esta entrada triunfal, dice que el pueblo empezó a tirar mantos, a tirar ramas. Por eso le llaman Domingo de Ramos. El pueblo le hizo una bienvenida. Dice que él no entró en un caballo, él no entró en un carruaje. Dice que él mandó a buscar un asno, un pollino que nadie lo había montado. Y dice que ese pollino estaba con su madre. Dice que él lo mandó a buscar prestado, dando a entender que el maestro no tenía ni un pollino, no tenía ni un burrito, pero él lo mandó a buscar prestado. Lo que sabemos de lo que somos del campo y sabemos el comportamiento de un burro, nos damos cuenta de que un burro, antes de ser montado, tiene que ser domado. De hecho, en mi juventud yo me monté en uno que mi padre acababa de comprar y me tumbó, me echó al suelo. Porque el burro o el mulo o la burra, si usted lo monta sin ser domado, él no soporta. Y él lo que hace es que lanza hacia el suelo al jinete. Pero vemos un milagro. Y es que cuando Jesús manda a buscar el pollino, el burrito, exactamente el autor dice que nadie lo había montado. Entonces lo trae a Jesús y él lo monta y él se queda tranquilo. O sea que el pollino aún tuvo que someterse a la autoridad de Jesús y no comportarse como naturalmente él se comporta. Dice que él entró a la ciudad montado en este pollino para dar cumplimiento a una profecía que estaba escrita, que decía: díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey, él es humilde, viene montado en un burro o en un burrito. Y por eso que usted oye por ahí: en mi burrito sabanero, etcétera, que va camino de Belén, pero era para Jerusalén. Lo han tergiversado. Tal vez otro contexto. Pero el burrito que aparece aquí es entrando Jesús humildemente. También teológicamente se entiende de que cuando un rey tomaba posesión de un reino, una de las señales que tenía el pueblo era que el rey se montaba en un asna. Se montaba en un asna y esto le era señal de gobierno. Por eso Jesús entra a Jerusalén montado en este burrito. Pero me asombra algo, y es que los habitantes de Jerusalén empiezan a decir: Hosagna, Hosagna, Hosagna. La palabra Hosagna es una palabra hebrea. Esta palabra significa salva ahora. Significa sálvanos, te rogamos. O significa danos
la salvación. El pueblo estaba proclamando a Jesús para que lo salvara. La gente, Hosanna, Hosanna, sálvanos, libértanos, trae salvación. Eso decía el pueblo cuando decía Hosanna, Hosanna. De hecho, apareció un grupo de sacerdotes diciendo: manda a callar a esa gente, mándalos a callar. Y Jesús dice: ¿acaso no habéis ustedes escuchado, leído, que de la boca de los que maman el Señor fundó las fortalezas? De la boca de los niños, y si ellos callan, las piedras hablarán. Ellos estaban profetizando lo que Jesús más adelante haría. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, posiblemente el domingo, un domingo como este, y Jesús entra para cumplir la asignación que él tenía encima. Dice que lo siguiente que Jesús hizo, conforme a Lucas capítulo 19, fue que entró al templo y lo purificó. Porque no podía llegar un sacrificio con un templo sucio. Y él era el cordero que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado. Pero el templo estaba sucio. El templo estaba contaminado. El templo se había convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús, cuando llega al templo, dice que él toma un látigo y empieza a volcar las mesas de los cambistas y abriendo las jaulas de los animales, soltando las palomas. Porque el templo lo habían convertido en un mercado. ¿Por qué el templo lo habían convertido en un mercado? Porque para la persona poder limpiar, expiar o ser perdonado su pecado, tenía que llevar al templo un sacrificio. Alguien que fallaba, que pecaba, que había cometido algún delito, la forma de encontrar perdón delante de Dios en el antiguo pacto era sacrificando un animal. Entonces, en el atrio, en el patio del templo estaba el altar de bronce, que era donde se sacrificaban los animales. Pero no se podía sacrificar cualquier animal. El animal tenía que ser perfecto. El animal tenía que calificar para poder ser aceptado por los sacerdotes y poder cumplir la función para el cual Dios había establecido. Pero ¿qué pasa? Que dentro del atrio, dentro del patio, cerca del altar, se habían puesto animales en venta, y los sacerdotes estaban en componenda con los que vendían. Y cuando venía alguien que venía de una tierra lejana, venía de algún lugar a traer el sacrificio, ellos decían que el animal no calificaba. Ellos decían que el animal tenía defecto. Ellos decían que ese animal no estaba apto para ser sacrificado. Entonces la persona que venía con su pecado, con su transgresión, y que venía de lejos, se veía obligado a comprar el animal ya calificado que ellos tenían ahí. Como dice Rosa, el dique calificado. Pero era estratégico porque había ya una componenda de rechazar el que se había traído para obligar a comprar el que estaba. Entienda por qué Jesús tomó el látigo. Porque lo que estaba ahí era para ser sacrificado a Dios. Lo que estaba ahí era para ejercer una adoración a Dios. Era para hacer una ceremonia delante de Dios. Pero no se estaba haciendo de la manera correcta. Había entrado lo que era la avaricia al corazón de los sacerdotes. Había entrado lo que era una intención no de santificación, sino de recibir un mérito o recibir una ganancia. Ya no había una intención de perdón, sino de ver qué puedo conseguir o adquirir a través
de lo que el pecador va a traer al altar. Entienda esto, los músicos me dejaron. A mí hace falta Yeuri, porque si fuera Yeuri hace rato que el pueblo que se está durmiendo hubiese despertado. Entonces usted no puede tener una cuestión si usted no va a hacer lo que lo está, ¿verdad? O atiende el asunto, suelta el teléfono y atiende el asunto. Porque esto es serio. No podemos estar como los sacerdotes. Que el sacerdote tenía la obligación delante de Dios de servir, pero ya él no quería servir, él quería lucrarse, él quería beneficio, él quería dinero, él quería que se comerciara en el templo para él obtener la ganancia. Alguien tiene que adorar a Dios. Había una manipulación, diga conmigo, manipulación. Había una extorsión. Y eso dijo, eso se tiene que acabar aquí. Mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo ladrones a los sacerdotes? Porque se estaban robando el perdón del pueblo. No tenían misericordia. Jesús dijo, lo primero que tengo que purificar es el lugar donde se adora. Porque el sacrificio estaba a punto de ser ejecutado, pero había problema en el lugar donde se hacían los sacrificios. Jesús llega con el látigo y saca a todo el mundo. Y le llaman a esa acción la purificación del templo. Luego de este acontecimiento, muchos teólogos dicen que esto pudo haber sido el lunes. Jesús maldice la higuera. La higuera teológicamente representa al pueblo de Israel. Y dice que Jesús pasó por una higuera y viéndola con muchas hojas fue a buscar frutos. Los frutos primeros, la primicia que debió tener la higuera antes de tener hojas. Él fue a buscar fruto y no encontró. Él fue a buscar y no encontró. Maldijo la higuera y la higuera se secó. Y a partir de ahí Jesús empieza a hablar las parábolas de las 10 vírgenes. Empieza a hablar de los que recibieron del Señor los talentos. Y empieza el Señor a hablar de las cenas de la boda. Y empieza el Señor a darle señales proféticas a los discípulos de cómo va a terminar todo, del fin del mundo. Y Jesús llega a su clímax cuando se enfrenta a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, y le dice: ustedes son sepulcro blanqueados, ustedes son hipócritas, ustedes cuelan el moquito pero se tragan el camello. Este hombre enfrentó de manera directa las autoridades que estaban, porque Jesús fue a provocar algo. Él estaba acelerando lo que venía. Jesús estaba acelerando, él sabía. Y esa gente dijeron: mira, a ese tipo hay que darle para abajo. Este tipo nos desafió, se metió en el templo y acabó con todo. Ahora nos dice a nosotros que somos hipócritas, que somos víboras, que cómo escaparemos del juicio venidero. Este hombre hay que eliminarlo. Este hombre hay que borrarlo. De este hombre hay que salir de él. Y dice que Jesús, en todo este trayecto, posiblemente el miércoles, él le dice algo importante a los discípulos. Y él le habla en el capítulo 26 de Mateo. Jesús dice: cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la
la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. En 2 días. El día en Israel empieza a las 6 de la tarde y termina al otro día a las 6. No es como el de nosotros. Él está diciendo que probablemente él está hablando un miércoles de que a él le iba a suceder lo que ya estaba profetizado. Dice que el jueves Jesús se reúne en la última cena con sus discípulos. Dice que él se reunió con todos en una cena, y en esta cena que está en el Mateo capítulo 26, Jesús habla de un nuevo pacto, habla de que su cuerpo será entregado, habla de que su sangre será entregado, pero también habla de que alguien lo va a traicionar. También habla de que alguien lo va a entregar. Pero ya Judas había convenido con los sacerdotes entregar a Jesús, y lo había vendido por 30 piezas de plata, que era el valor de un esclavo. Fíjese cómo a Cristo no lo compran a gran precio, lo compran a un precio ínfimo, algo que no tiene valor. Pero sin embargo, su sacrificio fue grande, porque no importa el precio en el que fue comprado, lo que importa es el valor que tiene. No importa el precio, es el valor. El valor, un valor incalculable. No había dinero para comprarlo ni para venderlo, pero estaba profetizado de que él sería vendido por 30 piezas de plata. ¿Y de dónde se tomó ese dinero? Ese dinero se tomó del tesoro del templo. Ese dinero se tomó del tesoro del arca del templo, porque en la antigüedad los sacrificios que se hacían para expiar el pecado del pueblo había que comprarse con dinero del templo. Entonces a Jesús no lo compran con cualquier dinero, lo compran con el dinero del sacrificio. Por eso cuando Judas decide devolver el dinero, ellos dicen: no podemos regresar el dinero porque es precio de sangre, no podemos regresarlo al templo. Vamos a comprar un pedazo de tierra para enterrar a los que mueren, que no tienen familia. Y este campo fue llamado campo de sangre, porque ese campo costó la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Dice que en este trayecto Jesús vaticina que Pedro lo va a negar. Pedro le dice: yo iré contigo y estaré contigo en todas las circunstancias. Jesús le dice: os digo que me dejarán, porque tiene que cumplirse: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Jesús le dice a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearlo como a trigo, mas yo he orado por ti para que no te falte la fe. Pedro le dice: yo iré contigo hasta la muerte. Él le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Luego de esto dice que Jesús termina la cena. Judas, que estuvo con Jesús en la cena, es identificado como el traidor, porque Jesús dice: el que moje conmigo el pan en el plato, ese será. Y él dice: soy yo, maestro. Él dice: tú lo has dicho. Lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo ya.
Y Judas sale y se va. Y él se va con los 11 a un lugar llamado el Monte de los Olivos, específicamente al Getsemaní, que significa prensa, donde se muelen o se machacan las frutas del olivo, las olivas, para sacar el aceite. Y allí fue Jesús a orar con sus discípulos. Dice que fue y se apartó con sus discípulos, con el círculo íntimo, Juan, Pedro y Jacobo. Y allí oró intensamente delante de Dios diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice que él estaba angustiado hasta la muerte, y era tanta su agonía que su sudor eran como grandes gotas de sangre. De hecho, su agonía fue tan intensa que un ángel descendió a orar por él para fortalecerlo. Era fuerte. El pecado del mundo estaba sobre él. Ya el peso de la maldad del ser humano estaba cayendo sobre Jesús. Él sentía una necesidad fuerte de orar, ya que estaba en la carne, era un hombre mortal y su alma estaba destrozada por la tristeza. Dice que él se postró y oró por 3 ocasiones, pero cuando regresaba encontraba a los discípulos durmiendo. Encontraba a los discípulos con sus ojos cargados de sueño, pero aún así Jesús le decía: oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dando a entender de que en situaciones difíciles tú tienes que orar aunque tengas sueño. En situaciones adversas tú tienes que orar aunque te sientas cansado. Cuando hay amenaza, tú tienes que orar aunque tu cuerpo no quiera. Tú tienes que velar en la presencia del Señor. Alguien adora a Dios. Juan 18 dice que él se levantó y su discípulo y dijo: vengan, que ha llegado la hora. Y ahí viene una turba de personas con palo, con piedra, con machete, armados hasta los dientes, y vienen a apresar al maestro. Cuando lo vienen a apresar, le preguntan, según Juan 18:7, Jesús le pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos dicen: a Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Y él responde: yo soy. Cuando él dice yo soy, ellos cayeron por tierra. Ellos no soportaron la palabra yo soy. Dice que ellos cayeron porque la palabra lo aplastó. No soportaron la palabra yo soy que se estaba liberando. Y muchos teólogos asocian este yo soy con el yo soy de Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés: ve a Egipto donde Faraón, y dile a ellos, y dile a él, a Faraón, y dile al pueblo de Israel que el yo soy lo ha enviado. Pero cuando me pregunten tu nombre, ¿qué le voy a decir? ¿Que quién me envió? Él dice: dile a ellos que yo soy el que soy. Dígale a ellos que yo soy lo que yo quiera hacer. Dígale a ellos que yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Alguien tiene que adorar a Dios. Y Jesús utiliza esta palabra y dice: yo soy. Ellos no aguantaron eso. Se cayeron. Hay otras versiones más antiguas que dicen que por 3 ocasiones
Cada vez que ellos se paraban y él decía yo soy, se caían. Y dice la palabra que Jesús se entrega de manera voluntaria. Pero hay un discípulo que está armado hasta los dientes. Porque Jesús había dicho, oiga, el que tenga capa, véndala y compre espada. Y el tipo dijo, bueno, hay pleito. Y un tipo que no era fácil, que era Pedro, él dijo, bueno, esta noche se va a pelear. Jesús dice, vendan la capa. La capa se utilizaba en aquel tiempo para protegerse del frío. Jesús le estaba diciendo, vendan la capa, pasen frío, pero que tengan su espada. El tipo estaba armado. Cuando él vio que agarraron al maestro, él sacó la espada. Y yo digo que él le tiró para mocharle la cabeza al guardia ese. No es verdad que él le tiró para cortarle la oreja. Y yo digo que Jesús permitió que le mocharan la oreja y no la cabeza, porque el milagro de pegar la cabeza era más fuerte que pegar la oreja. Que el mismo que pegó la oreja podía pegar la cabeza, y ahí esa gente iban a caer por tierra de nuevo. Dios mío, hay cosas que Dios no lo permite porque son demasiado grandes. Y el que está ahí no está preparado para ver eso. Cuando él le corta la oreja al guardia, al policía, al tipo que estaba ahí, llamado Marco, dice que Jesús cogió la oreja y se la puso. Si hubiese sido la cabeza, también la agarra y se la pone. Pero cuando viene a ver si pasa ese milagro, los que fueron a cogerlo preso dicen, ¿quién es este tipo que anda pegando cabeza? Porque hay cosas que son así. Jesús dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada debe morir. Pedro era matar que quería el tipo, porque él quería defender a Jesús a uña y dientes. Pero las escrituras tenían que cumplirse. Tenía que ser muerto, y no podía ser muerto en una trifulca, en un pleito. Podía amarse un pleito mayor. Así como ellos iban a matar, a ellos también iban a matar. No podía suceder ahí. Ya Jesús había dicho anteriormente que iba a ser clavado en una cruz, y que él iba a padecer. Él no podía morir ahí. Y de allí dice que aparece otro fenómeno. Aparece un enigma que por años ha sido estudiado. Y dice que aparece un joven que huyó desnudo. Y es una figura enigmática, porque dice que mientras Jesús lo apresaban, había un tipo envuelto en una sábana que lo seguía. Cuando se arma el lío, en palabra dominicana, cuando se arma el rebú, el reperpero del apresamiento de Jesús, dicen, y este tipo, vamos a agarrarlo también. Cuando lo agarran, le agarran la sábana, el tipo se va corriendo desnudo. Se fue en cuero, sin ropa. Hay muchas teorías. Está la teoría de que el tipo era un vecino, oyó el rebú, dormía sin ropa, se levantó y se envolvió en una sábana porque estaba rápido, y por eso estaba desnudo. Eso es una teoría.
Otra teoría es que como este personaje aparece única y exclusivamente en el libro de Marcos, muchos dicen que ese tipo que aparece ahí era el mismo escritor. Teológicamente dicen que posiblemente sea él mismo que aparece ahí. Otros dicen que posiblemente sea el apóstol Juan o el apóstol Santiago, padres de la iglesia. Pero el texto sugiere que ya los discípulos se habían ido, lo que excluye a que fuese un discípulo de los 12. Y hay muchas teorías y sigue siendo un enigma. ¿Quién es este tipo que huyó desnudo? ¿Por qué estaba desnudo? ¿Por qué quisieron apresarlo junto a Jesús? Otras teorías hablan de que este tipo desnudo es el paralelismo de Adán frente a Jesús. Porque Adán estaba en el jardín desnudo. Y dice la palabra que cuando él estaba desnudo en santidad delante de Dios, él no se avergonzaba de estarlo. Pero cuando Adán y Eva desobedecen la palabra del Señor, son abiertos los ojos y se dan cuenta y se avergüenzan de su desnudez. Entonces ellos hablan de que este chico que huye desnudo es un paralelismo de Adán cuando pecó, que se escondió de la presencia del Señor porque estaba desnudo y porque había pecado delante de Dios. A Jesús lo apresan y lo llevan delante del sumo sacerdote Caifás. Su suegro era Anás, que había sido sacerdote anteriormente. Por eso usted va a encontrar que lo llevan delante de Anás y delante de Caifás. Dice que allí el Sanedrín, el conjunto de sacerdotes autorizados, el tribunal religioso de aquel entonces, se reúne para juzgar a Jesús. Pero Jesús era tan santo, era tan recto, era tan sin mancha delante de Dios, que para ellos poder juzgarlo y condenarlo, tuvieron que poner testigos falsos. Para ellos poder dar una sentencia de condenación en contra de Jesús, no habían evidencias reales de lo malo que él había hecho. Tuvieron que pagarle a unos testigos que dijeran: yo oí cuando él dijo que iba a destruir el templo. Yo escuché cuando él dijo que él era Dios. Que para ellos era una blasfemia que era pagada con la muerte. Y en aquel tribunal lo condenan a muerte por los testimonios de los falsos testigos. Pero eso tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque él, delante de ellos, lo estaban manchando, pero delante de Dios él estaba santo. Delante de los que estaban ahí, que le creyeron a los testigos que era una confabulación para poder condenarlo, en el fondo él estaba santo, él era sin mancha, él no había cometido ningún pecado, pero debía de ser condenado, porque el santo tenía que morir por el impío, el bueno tenía que morir por el malo, el que no tenía pecado tenía que morir por los pecadores. No tenía sentido sacrificar, matar, inmolar a alguien que tenía pecado, porque el pecado no puede quitar el pecado. Tenía que ser alguien limpio, sin mancha, que muriera para salvar a los pecadores. Y por eso hoy tú tienes el favor de Dios, porque Él se entregó por ti. Lo que tú debiste de haber padecido, Él lo padeció. Lo que tú debiste de haber pagado, Él lo pagó.
y él ante el tribunal era inocente. Tuvieron que truquear, comprar y hacer todo tipo de cosas para poder condenarlo. Lo llevaron delante de Herodes. Herodes dice: pero yo no encuentro culpa, este tipo es un loco. Lo llevan donde Pilato, dice que yo no encuentro mal, yo no encuentro nada malo en este hombre. Y Pilato le dice: y tú no sabes quién tú eres. Jesús le habla de la verdad. Él dice: pero ¿qué es la verdad? Jesús enmudece. Él le dice: pero tú no sabes que yo tengo poder para soltarte y para liberarte. Jesús le dice: ningún poder tuvieras tú sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Pero el que me entregó más condenación tiene, porque estaba profetizado. Ese que lo entregó, hijo de perdición, estaba profetizado. Y estando allí Pilato no encuentra nada en contra de Jesús. Y el pueblo dice: condénalo y que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque ellos estaban profetizando que lo que Jesús haría iba a caer sobre ellos. Su sangre caería sobre ellos. Pilato se lava las manos, como dando a entender: no tengo parte ni suerte en esto, esta decisión es de ellos. Aunque se habla en la historia que él tuvo su consecuencia por eso, pero él se lavó las manos y entregó a Jesús para ser sacrificado. Dice que lo azotaron, lo escupieron, le dieron puñetazo, le pusieron una corona de espina, le dieron un bastón, le pusieron un manto, le hacían burla, escarnio, lo empujaban, lo escupían, lo maldecían, porque todo eso lo merecías tú. Pero él decidió pagar el precio por ti. Dice que luego de haberlo escupido, asaeteado, juzgado, calumniado, fíjense que todo lo malo lo hicieron contra Jesús. Por eso hay gente que cuando ve la película La Pasión de Cristo llora y se siente lleno de impotencia y quiere pelear y quiere que maten a Barrabás y que liberen a Jesús. El problema es que el problema es que la sangre de Barrabás no tiene poder para librarte ni para salvarte. Tenía que morir el justo y liberar al impío. El impío, Barrabás, es un prototipo de ti. Dios te liberó, tú eres Barrabás. Al Barrabás que soltaron eres tú. El bueno se entregó para que Barrabás sea libre. El bueno murió para que hoy Barrabás esté lleno de la gloria, de la unción y del poder. Porque Barrabás no merecía ser libre. Era malo. Era un sedicioso, violento, asesino, ladrón. Él era el que merecía la muerte. Pero Jesús se entregó y dijo: yo voy a salvar ahora a todos los Barrabás que hay. Todo el que habla mentira es Barrabás. Todo el que está en el mundo es Barrabás. Y Jesús se entregó por ellos. A un Barrabás, dice la historia, no la Biblia, que cuando se vio liberado por el que no tenía pecado, se convirtió y predicó y fue un hombre de Dios, porque la gracia aún a Barrabás lo alcanzó. Ponte de pie en esta hora. Y Jesús, el pueblo prefirió a Jesús porque estaba escrito y estaba profetizado, tenía que ser así. Dice que lo hicieron cargar una cruz muy pesada, que aún su cuerpo flagelado, maltratado, herido, no podía cargar. Y llamaron a un tal Simón de Cirene para que lo ayude a cargar la cruz, porque él no podía, estaba mal. Lo habían azotado, lo habían herido, estaba batido, no podía con la cruz. Pero Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz hasta el Gólgota.
hasta aquel lugar de crucifixión, donde allí es crucificado con dos ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo. Repito, el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran malos. Los dos eran unos ladronazos. El único bueno era Jesús. Y Jesús decidió perdonar, mirar a aquel que reconoció lo que Él es. Aquel que dijo: acuérdate de mí cuando estés conmigo en el paraíso. A Jesús le clavaron los pies, le clavaron las manos y le pusieron un título que decía el Rey de los Judíos, en hebreo, en griego y en latín. Jesús, aún el título se lo querían quitar y fueron donde Pilato y le dijeron: no puede decir de que Rey de los Judíos, pon que dice el que dice ser Rey de los Judíos. Pilato dijo: lo que está escrito, escrito está. Gloria al Señor. Porque aún el que lo condenó tenía que reconocer que es Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús, Sí. amado de mi alma. Solo tu amor llegó, todo mi corazón, la vida me cambió. Sí. Jesús, Sí. Levanta tu mano y no adora. encuentro las palabras. Llama a ese Jesús que se entregó por ti. Oh. Que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Sí. Y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré. Siempre te serviré. Hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Sí, Y ahora yo díselo. te amo, sube tu voz y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré. Siempre te serviré. Hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Jesús, Jesús, amado de mí. Vamos, decláralo. Solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. ¿Quién está agradecido del Señor y quién ya no es el mismo? Levante su mano. Si usted no es el mismo, levante su mano al cielo, porque usted no es el mismo ya. A usted Dios lo cambió, Jesús lo cambió. Jesús te dio una nueva vida. Jesús te compró a precio de sangre. Jesús te dio la victoria en la cruz. Está de mí. Y el Sí. mundo atrás Quedó el mundo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí
atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Yo te serviré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Dilo. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. Alguien que diga: si tu diestra me ha traído, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. Porque fue tu mano, si tu mano hasta aquí me ayudó. No, no, no. Yo he decidido seguir a Cristo. Es un compromiso. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Es una noche especial. Para los que no le han dicho sí a Jesús, las puertas están abiertas. Hoy vamos a dejar a Jesús colgado en la cruz. Porque el próximo domingo no puedo bajar a Jesús, porque el próximo domingo tenemos 7 palabras que Jesús soltó desde la cruz. Voy a dejar a Jesús colgado por ti en la cruz. Voy a dejar a Jesús ahí ante la multitud que se burla y que menea su cabeza y dice: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Salvaste a otro y no puedes salvarte a ti mismo. Vamos a dejar a Jesús esta Semana Santa ahí colgado, porque cada vez que tú no lo aceptas, que lo rechazas, tú lo cuelgas, tú lo sacrificas de nuevo. Y Él en esta semana, muchos dicen la semana diabla, pero para mí es una semana de reflexión. Es una semana para usted reflexionar en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. Así que al amigo que anda aquí hoy, Jesús, a ti mismo, el de la camisa crema, a ti, Jesús, Lili, sus compañeras, no sé si son cristianas, pero Jesús, ¿quieren aceptar a Jesús hoy como su Señor? Hoy Jesús le abre la puerta y le dice: ábreme las puertas de tu corazón, que yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Quién de los que está aquí se ha arrepentido de abrir la puerta al Señor? Nadie. Estar con Jesús es lo más grande que a mí me ha pasado en la vida. Haberlo aceptado es lo más grande. Haberlo aceptado ha sido lo más importante. La historia se dividió en un antes y un después. La tuya también se puede dividir. Antes y después de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde. El miércoles, media vigilia aquí. Así que no se quede. Invite amigos, que algo grande Dios va a hacer. Dios le bendiga. Vamos a estar orando por nuestra pastora. Bendito sea